Vamos a estar de pies para la lectura de la palabra. Voy a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice así. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Así que pasaron tiempo con él, ¿no? Note. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró firmemente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Padre, en estos momentos estamos tan agradecidos de ti, de esta oportunidad de poder congregarnos en este lugar. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu es el maestro principal que ilumina, que da revelación y entendimiento. Te pido que me ayude a comunicar los pensamientos de tu palabra y que tu Espíritu abra los corazones. El que está lejos de ti, Señor, atráelo, Señor. El que está cerca, llévalo aún más cerca, Señor. Transforma, cambia, renueva y haz lo que tan solo tú puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice: amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez han visto esos letreros que dicen en construcción? Ya yo veo que aquí hay muchos letreros que dicen también que dice en construcción. De donde venimos nosotros en el estado de Ohio hay muchos letreros también que dicen en construcción, especialmente en la carretera. Ahorita en nuestra ciudad han habido construcción y no sabemos ni lo que se está haciendo en la carretera, pero sabemos que todo por ya casi 2 años todo va en construcción. No conocemos lo que se está haciendo exactamente. Van a poner dos carreteras más, van a cerrar esta. Y a veces cuando vamos manejando y vemos esa construcción, decimos: ¿está en construcción o siguen moviendo los conos? Porque parece que los conos aparecen, se desaparecen y aparecen, se desaparecen. Y parece que las cosas nunca van a lograr a construirse. Así era Pedro. Así era Pedro. Pedro estaba en construcción. Pedro estaba en proceso y ni se daba de cuenta que estaba en un proceso. Ni se daba de cuenta que la vida de él iba a cambiar. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando entramos nosotros en el proceso no sabían ni lo que Dios tenía en mente para con nosotros? Y aquí estamos en la iglesia. Algunos de ustedes que están aquí jamás, 10 años atrás, si le hubieran dicho: tú te vas a convertir, tú le vas a servir al Señor, tú vas a ser un líder en la iglesia, tú le hubiese dicho: ¿qué va, muchacho? Esos locos. Ay, yo jamás, yo soy católico y católico voy a morir. Y aquí estás, con las manos levantadas, hablando en lenguas, lleno del Espíritu. Una persona totalmente diferente. Lo lindo del proceso es que cuando se viene a lo espiritual, nosotros no estamos en control del proceso. Dios está. Y es importante entender eso, hermanos. Porque si entendemos que Dios es el que comienza y Dios termina, nosotros cooperamos. Nosotros respondemos.
Cuando Jesús conoció a Pedro, lo que me encanta es que Jesús no vio a Pedro como estaba. Lo vio como iba a terminar. Porque su nombre no era Pedro, su nombre era Simón. Y algo muy interesante que debemos ver en la historia de Pedro, hermanos, que aún la transformación de Pedro no sucedió de noche a la mañana. Primer punto. La transformación espiritual no es instantánea. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando del cambio total. Eso es un proceso. Vamos de gloria en gloria, dice Corintios, Pablo a los Corintios. Una de las cosas lindas de Dios, que Dios no busca obras terminadas. Escúcheme bien. Dios trabaja en proceso. Es un proceso de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Es un paso a paso y es día tras día. Yo todavía estoy en un proceso, aún a la edad de 40 que tengo o tenía muchos años atrás. Todavía me encuentro en proceso. Yo no he llegado todavía. La gente se cree que si llega a ser el pastor, ya llegó. El pastor es una persona perfecta. Ese es como Jesús se está manifestando a través del pastor. El pastor es lleno. Yo quiero llegar al nivel de pastor. No llega al nivel de pastor. Sigue llegando al nivel de Cristo. Porque queremos parecernos a Cristo, no al pastor. Aunque usted tiene un pastor muy lindo. Estamos en proceso. Dile a tu vecino, tú estás en proceso. Y es un proceso de gracia, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Dios ama a su pueblo. Y escúcheme bien, aunque Pedro todavía no se había convertido, Dios lo estaba amando. Lo estaba amando. La gracia llama, la gracia forma, la gracia restaura y la gracia prepara. El crecimiento espiritual he venido yo a entender por experiencia que no es, hermanos, instantáneo, es un proceso de gracia. Y el mismo Dios que obró en Simón es el mismo Dios que está obrando en ti y que está obrando en mí. Y eso nos debe tranquilizar. Dios está obrando en mí. Pero si no es instantáneo, ¿dónde comienza? ¿Dónde comenzó la transformación de Pedro, de Simón? Comenzó con una invitación. Note que el pasaje nos da a entender que Juan el Bautista estaba en su proceso y ya estaba llegando al fin de la misión que Dios lo había llamado. Y que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice a donde sus seguidores, miren, ahí está el que deben de seguir. Y Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Andrés ya era un buscador de Dios. Andrés quería de Dios. Andrés estaba en su proceso. Dios estaba bregando ya con Andrés. Pero ¿qué sucede? Que cuando Juan el Bautista dice, ese es el maestro principal, Andrés inmediatamente se va donde Jesús. Y algo muy interesante de Jesús, que Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ustedes nunca han visto que cuando llegan a la iglesia o vienen a un lugar donde están en ese proceso, el Señor dice, ¿qué quieres? Es una pregunta muy importante. Porque el Señor está diciendo a Andrés, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú anhelas? Porque nadie sigue a alguien si no hay una razón. Y esa razón, hermanos, escúcheme bien, viene muchas veces del Espíritu Santo moviendo sobre el corazón. Solamente Andrés está pensando en su mente, bueno, Juan dijo que debemos seguirte a ti, te estoy siguiendo a ti, pero no sé exactamente todo lo que tú eres. Cuando de nosotros eres exacto, excepto que él dice que tú eres el que debemos de seguir. ¿Cuántos de nosotros no fuéramos invitados a la iglesia simplemente para que alguien dice, ven, para que tu vida cambie? Y cuando llega a la iglesia, comienza el predicador a predicar, o el líder del grupo a predicar, o alguien compartir contigo, y el Señor comienza a despertar en ti. De momento dice, ¿qué tú quieres? Y tú dices, no sé, pero quiero seguirte.
Y ahí comienza un proceso de transformación. Alguien nos acercó a Jesús y Andrés fue la persona que ayudó a invitar a Pedro a Jesús. Jesús no tan solo tocó a Andrés, comenzó un proceso en el hermano de Andrés, a través de Andrés, invitar a Pedro a Jesús. Simplemente diciéndole, ven para que veas. Y cuando Jesús nos invita a través de otra persona, porque así lo hace, uno no puede responder al evangelio a menos que alguien no le predique. Sea por la televisión, sea por un tratado, alguien tiene que invitar, alguien tiene que presentar, alguien tiene que hablar. Y todos nosotros estamos aquí porque a Dios le plació enviar a un mensajero para que nos invite, para que nos hable, para que comparta con nosotros de una forma u otra. Todos nosotros aquí hemos oído y hemos venido y hemos visto y hemos respondido. Y todo comienza con una invitación. Y lo lindo de la historia de Simón es que cuando Jesucristo ve a Simón, Jesús ve lo que él puede ser, no lo ve como es. Ustedes saben que el nombre Simón quiere decir el que oye. Muy interesante. Simón, tú has oído de mí. Simón, tú eres el que oye, pero yo te voy a cambiar y te voy a hacer roca. Pero estaba en el comienzo de su proceso. El Señor, escúcheme bien, a Jesús ve lo que tú puedes llegar a ser. Él habla a tu futuro, no tan solo a tu presente. Jamás, si tú me hubieras dicho a mí años atrás, cuando yo me convertí en el movimiento carismático, yo aquel jovencito que no conocía nada de Dios, yo amaba a Dios porque creía que Dios, el Dios que yo conocía por la religión, era el Dios. Pero vine a conocer a Jesús como Señor y Salvador a la edad de 14. Jamás me hubiera pensado que años después yo estuviera en Perú predicando. Jamás. Y a veces me pregunto cómo llegué yo aún en la adoración esta mañana cuando estábamos cantando acerca de nuestro Señor Jesús y cuánto Él nos ama. Yo estaba solamente contemplando, Señor, verdaderamente, ¿qué tengo yo que dar? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Quién soy yo? Y la pregunta no es quién soy yo, la pregunta es quién es Él. ¿Quién es Él? Hermanos, escúcheme bien. Nosotros no estamos creyendo en cualquier persona, estamos creyendo en el Dios del universo, el creador del universo, el salvador de nuestra alma, el que no tan solo tiene planes para nuestra vida, tiene planes mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ni pensar, ni contemplar. Pero en el momento Pedro no sabía lo que iba a suceder con su vida. Y lo interesante de la historia de Pedro en esta parte de su proceso es que Pedro no respondió inmediatamente. Este fue su primer encuentro con Jesús. Él escuchó, pero no respondió. Y aún así el proceso de transformación ya había comenzado en la vida de Pedro, tal como muchos de nosotros que oímos por la primera vez y no respondimos. Vinimos a la iglesia, no respondimos. Vinimos segunda vez, no respondimos. Vinimos al grupo pequeño, no respondimos. Nos habló una persona del evangelio en la calle, no respondimos. Pero ¿qué sucede? El Señor sigue el proceso, sigue el proceso, sigue el proceso, hasta que en un momento dado, ¡pah!, cambiado, perdonado, sellado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Y la gente pregunta, ¿y cómo tú lograste llegar donde tú estás ahora? Y tú le dices, por la gracia de Dios. Tú no le dices, bueno, lo que yo hice fue que yo hice esto y esto y esto y esto. Yo soy súper inteligente. No, hermano. Cuando se viene a lo espiritual, no somos inteligentes. Recibimos la gracia de Dios y comenzamos a entender, porque Dios nos lleva a entender su bondad y su amor. Él está en control del proceso. Solamente a Él sea toda la gloria. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó desde su primer encuentro con Jesús, pero sabemos que aún Dios ya tenía un propósito para con Pedro, y el primer encuentro Cristo declaró ese propósito: tú serás llamado Pedro, roca.
Pero note capítulo 5, porque el proceso sigue. Capítulo 5 dice: cierto día, mientras que Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar de la palabra de Dios. Y Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, todos digo conmigo, a una de las barcas. Ustedes saben que Dios es intencional. Habían 2, pero se subió a una de las barcas. ¿Ustedes saben a qué barca se subió? El que estaba en proceso. Note, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. Todavía lo llamaban Simón. No había entrado a ser Pedro todavía, pero estaba en proceso. Tú no estás donde Dios te tienes para el fin, pero estás exactamente en el proceso que Dios tiene para ti ahora mismo. No te quejes donde te encuentras, celebra donde te encuentras y mira hacia adelante a donde Dios te va a llevar. Entró en la barca de Simón, el dueño de la barca, y le dijo que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Y dónde estaba Pedro? En la barca. ¿Dónde estaba Jesús? En la barca de Pedro. Escúcheme bien. Pedro está cansado, desanimado, frustrado y en medio de lo ordinario. Y Jesucristo entró en esa barca. Escúcheme bien. El Señor ha entrado en la barca de tu vida. Posiblemente hoy te encuentras cansado, frustrado, desanimado, con incertidumbre, inseguro lo que va a suceder con tu vida, no sabiendo lo que va a suceder con tu futuro. Pero es decirte aquí que el Señor ha entrado en tu barca. Y hoy te está hablando. Pedro está sentado como ustedes están sentados en la barca. Me imagino que Pedro pescó toda la noche, está cansadito. Y ahí ahora viene este predicador que él conoció a través de su hermano Andrés. El hermano Andrés está apasionado por Jesús. Y Pedro dice: hay otro que dice que es el Mesías. Y Pedro ahora sentado así, hermano. Me imagino yo Pedro así sentado, ¿no? Y por lo menos usted está despierto, pero yo me imagino que Pedro estaba ahí haciendo así. Pero Cristo está en medio de la vida de un pescador cansado, frustrado y desanimado. Y el verbo de Dios, el creador del universo, le está hablando a las multitudes. Pero ya tiene a una persona en mente. El próximo paso del proceso de Pedro. Para Pedro, en medio de esa realidad, cuando termina Jesús de predicar, interesante que no se escribe lo que era la predica. Ustedes nunca han notado que cuando te conviertes, la gente dice: ¿cómo te convertiste? Mira, yo fui a una reunión, fui a un grupo, fui a una iglesia, allí predicaron y el Señor me tocó, respondí, mi vida cambió. Y cuando me dicen así a mí, que me dicen: vaya pastor, yo vine y me convertí hace 5 años atrás, el Señor transformó mi vida. ¿Y quién estaba predicando? Tú estabas predicando, pastor. ¿Y de qué yo estaba predicando? Ni sé lo que tú estabas predicando. Lo único que sé, que de repente me encontré en el frente, me convertí al Señor. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan, no? Algunos se recuerdan lo que se predicó, pero la mayoría no se recuerdan. Y yo digo: wow, pero yo quería que él dijera: estabas unido, predicaste las profundidades, los misterios de Dios. No, me convertí. Había uno que me dijo: pastor, yo me convertí en la iglesia porque el Señor capturó mi atención. Yo era católico, yo estaba atrás y tú eras bien animado en aquel entonces, mucho más animado de lo que hoy. Usted te ha hecho muy profesional, pero en aquel entonces era bien, y tú hacías así, te movías así. Y en aquellos entonces siempre teníamos gabana y corbata y todo. Y él dice: yo le dije a mi esposa: mira, ese hombre, dale tiempo porque yo creo que se va a salir del gabán. Y ese día yo respondí:
¿Y de qué prediqué? No sé, pero del Gabán, del Gabán. Y yo, escúcheme bien. En medio de todo esto, Pedro, escuchando la palabra de Dios, cansado, frustrado, y de repente Jesús deja de predicar y me imagino que Pedro en su mente, si fuera yo, diría, qué bien que terminó. Siguió el contador. Y de repente Jesús lo mira y le dice, mira, te va a dar una instrucción. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Maestro, respondió Simón, no tan solo yo, todos hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, escucha, echaré las redes nuevamente. Y esta vez, todo en conmigo, esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¿Cuántas barcas habían cuando Jesucristo llegó? ¿Cuántas barcas escogió Jesús para entrar? ¿Cuántas barcas se llenaron de peces? Dios te cambia a ti y cambia a tu comunidad también. Tú y tu casa serás salva. Aleluya. Tú estás aquí hoy. Tú estás aquí hoy diciendo, pero pastor, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Y el Señor te dice a ti, los tengo en proceso también. Pero ahorita estoy en tu barca. Y vendrá un momento donde tú obedeces y sigue creciendo, donde yo te voy a hacer un milagro aún mucho más en tu vida. Y de repente va a impactar a toda tu familia. Porque el milagro fue para Pedro, pero se manifestó para todo el proceso de Dios, de Él. Confía en el proceso de Dios. Pero no termina con eso, ¿no? No termina con eso porque la obediencia produce transformación. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en el proceso. Mi papá fue el primero que se convirtió en mi familia. Después de mi papá, me recuerdo que él iba al movimiento carismático. Yo ni sabía lo que era, pero yo me recuerdo que le dije a mami y a papi un domingo a la noche, iban saliendo y mami, papi, ¿para dónde van? Y por la razón que le pregunté para dónde van, porque como éramos 9 en la familia, ellos tenían 9 hijos, 7 varones y 2 hembras. Mami era una santa. Todos un año corrido. Sí, un año corrido. Mami estuvo en cinta por muchos años. Salía de una y se metía en otra. Alguien me dijo, ¿y por qué tantos niños? Porque mis papás eran buenos católicos. Mami no creía en invitar niños y papi no tenía dominio propio. Mi mamá y mi papá lograron ir a la iglesia un domingo en la noche. Y yo le dije, ¿para dónde van? La iglesia. Yo puedo ir con ustedes porque a mí me encantaba ir a la misa. Era lo único que sabía. Mi sueño era, yo iba a ser sacerdote. Ese era mi sueño, ser sacerdote. Yo me imaginé sacerdote de una forma. Dios tenía el plan de un verdadero sacerdote. Porque todos somos sacerdotes y reyes en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. La obediencia precede transformación. Y cuando fui a esa reunión esa noche, oí el evangelio por primera vez y el Señor me tocó. Y esa noche me convertí. Comenzó un proceso en mi vida. Después se convirtieron mis hermanos y mis hermanas. Y todos están todavía en proceso. Y ya en la iglesia donde pastoreo, muchos de mis hermanos y hermanas asisten junto con sus familias y sus hijos. Y muchos de ellos con sus nietos. Dos barcas. Una escogida.
la otra bendecida, porque el que respondió recibió un milagro y ese milagro se manifestó en la vida de otros también. Y los dos hermanos de la otra barca también se hicieron discípulos de Cristo Jesús. La obediencia abre la puerta al milagro de salvación en nuestra familia. Y cuando nosotros respondemos y obedecemos, algo sucede en nuestro corazón. Y en el versículo 8 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: oh Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres. Te haré pescador de hombres. Aleluya. Todavía está en proceso y Jesús está diciendo: esta va a ser tu misión. Esto no sucedió de noche a la mañana, hermanos, ser pescadores de hombres. Ahora voy a entrar en el colegio espiritual. Otro proceso en cual Dios lo va a involucrar. Para mí, cuando estudio la vida del apóstol Pedro, me encanta el apóstol Pedro en la Biblia porque me identifico mucho con el apóstol Pedro. Pero una cosa que podemos aprender de él y aún de las historias que se encuentran en este lugar es que el proceso a la transformación es progresiva, es un paso a la vez. No te desanimes de donde te encuentras. Confía en el que está en control del proceso de transformación en tu vida. Sigue orando, sigue entrando en la palabra, sigue en el grupo pequeño, sigue asistiendo a la iglesia, sigue buscando a Dios, profundízate en tu caminar con Dios. Tú no te cambias, Él te cambia. Mantente en el proceso de la gracia de Dios. La transformación es progresiva. De oyente Pedro a observador. Él estaba oyendo. Simón estaba observando en la barca. De observador se hizo participante. De momento está participando en un milagro. Escúcheme bien, está participando en un milagro. ¿Y qué sucede? De participar ahora está este pecador. Se convierte en un pescador de hombres. Progresivo. Así trabaja Dios. Y cuando estudia la vida de él, vas a ver, hermanos, que el proceso incluye altos y bajos. Quiero animarlos. Si tú te encuentras en un bajo ahora mismo, no te desanimes. Es parte del proceso. Pedro experimentó cimas y valles. En un momento está caminando sobre las aguas. Y en la próxima duda y se hunde. En un momento declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en otro momento está negándolo 3 veces. La buena noticia es esta, hermano. Que Dios no se rinde contigo. Yo me he encontrado muchas bajas en mi vida. Han habido momentos donde digo: Señor, te he equivocado, ¿para qué me llamaste a mí? Yo le dije a un grupo de líderes un día, cuando yo era más joven y decidieron: pastor, tú vas a ser el próximo pastor. Yo miré a todos los ancianos alrededor de mí, los amigos, hermanos míos, y yo digo: pero estos son más ungidos que yo. Y aún en un momento dado le dije al Señor: Señor, ¿por qué a mí y no a ellos? No es una buena pregunta para hacerle al Señor. Porque responde siempre con: yo siempre trabajo con lo peor. No te equivocaste, mijo. Porque si comienzo con lo mejor que tengo, se glorifican. Si ahorita tú dices: pero pastor, yo nunca voy a calificar para que el Señor me use como te está usando a ti, o me use como está usando a aquel hermano o aquella hermana, eres un candidato perfecto.
Pedro, el bocón, instantáneo, cabeciduro. Llega a un nivel, se cree que está a otro. Reprende al maestro. No diga eso, Jesús. Y a ese Dios eligió. Dios no se rinde con nosotros. Dios no cancela tu llamado. Dios no abandona el proceso. Dios sigue obrando. Y cuando Dios no se rinde, la gracia restaura y afirma. Pedro, ¿me amas? Reafirma tu llamado y redime nuestro fracaso. La gracia no tan solo perdona, hermanos, la gracia restaura propósito. La gracia transforma identidad. Al fin, antes de Cristo resucitar de entre los muertos, después de resucitar de entre los muertos, que se presentan los discípulos, tienen su conversación con Simón y restaura a Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, lo restaura y por fin Pedro llega. Simón, el que oye, llega a ser roca. Lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y predica el evangelio. Y a veces creemos ahí terminó el proceso. No, sigue el proceso hasta que Pedro respira su último respiro. Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nos encontramos ahora mismo. ¿Y cuál es el fin del proceso de Dios para con nosotros? No es para que seamos predicadores grandes de miles. Es para que cada uno de nosotros nos parezcamos mucho más a Cristo. Esa es la meta del proceso. Que seamos como Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos de ti por el proceso en que nos tiene. Señor, da paz a nuestro corazón. Levanta el alma, levanta el corazón, Señor. Que cada persona en este lugar sepa que el proceso no es algo que ellos entran por su cuenta. El proceso es algo que tú llevas. Y que el que comienza la buena obra en nosotros, tú, oh Dios, siempre la terminarás. Amén y amén. Amén. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor.